Muy buenas tardes, maestra y compañeros. El día de hoy estamos en compañía con el ingeniero Fermín Rosales para el cumplimiento y el seguimiento de la tarea acerca de las preguntas sobre el desarrollo de la ingeniería química y también la transición del ámbito estudiantil al campo laboral. Entonces, no sé si se gustaría presentar usted, don Fermín, ante la cámara. Gracias, buenas tardes, compañeros. Yo inicialmente soy egresado de aquí de esta casa de estudios, el Instituto Tecnológico de Villahermosa. Terminé mis estudios en 1995 como ingeniero industrial en química. Egresé inicié mi ámbito laboral en una compañía de nivel industrial de productos para la vendería. Luego trabajé en ensayos no destructivos y luego pasé al campo petrolero en el Instituto Mexicano del Petróleo en 1997. Ok, muchas gracias por su introducción, don Fermín. Entonces, vamos a dar inicio a unas preguntas que son un poco interesantes para nosotros los estudiantes que quizás desconocemos un poquito lo que es el campo laboral. Básicamente nosotros solo conocemos lo que es el estudio, pero quisiéramos llegar un poquito más allá, ¿no? Acerca de cómo realmente es ser un ingeniero químico, no solo como un estudiante, sino pues como alguien que se dedica a ello, alguien que vive de eso. Entonces, dentro de esta serie de preguntas, pues van a ser un poquito interesantes y quizás nos pueden ayudar a nosotros estudiantes como a abrir un poquito nuestra visión de lo que es llegar a ser un ingeniero químico. Entonces, vamos a hacerle dos preguntas, perdón, de experiencia académica y formación. Y la primera pregunta es, ¿considera que la carrera le preparó adecuadamente para los desafíos profesionales? No, inicialmente. Desafortunadamente, las carreras te preparan académicamente nada más en cuanto al ámbito laboral y muchas veces, desafortunadamente, las instituciones educativas contratan profesores que acaban de salir de la carrera y no tienen experiencia laboral, no conocen el campo y no conocen la aplicación siquiera de las materias básicas que están impartiendo, que van a impartir. Por lo tanto, no conocen la aplicabilidad académica en la industria. Llámese química, petrolera, manufacturera, ¿sí? Entonces, no. Sale uno con una capacitación muy básica y los retos allá afuera son muy fuertes. Hoy día todas las empresas, compañías, instituciones quieren alumnos con experiencia y pues eso es imposible, ¿no? Si los maestros entonces, las instituciones no se preocupan de dar eso, va a ser muy difícil, es muy difícil que un alumno por ello obtenga un empleo de inmediato, terminando su carrera. Ah, ok, muchas gracias. Entonces sí, yo supongo que en base a la respuesta que usted nos dio, más que nada como que en ciertas ocasiones los maestros carecen de una experiencia realmente como ser un ingeniero, ¿no? Como que ellos solamente enseñan una teoría muy básica, por Lo que así está en los decirlo. libros, Exacto. Y en ocasiones los libros hemos encontrado que tienen algunos errores. No a muchísimos, propósito, pero pues ahí están, ¿no? claro. Entonces la segunda pregunta es, ¿qué habilidades técnicas aprendió en la universidad que usa con frecuencia en su trabajo? Habilidades técnicas, ok. Siendo muy específico de lo que pregunta, pues los manejos de los materiales del laboratorio es muy importante. Alguna vez me dijeron, preguntaron o criticaron, ¿sabes lavar trastes? Le digo, sí, soy ingeniero químico. Es importante que todos aprendamos cómo se lava la cristalería, cómo se debe de tratar. No es cualquier cristalería, lo mismo son con los alimentos, no es cualquier tipo de material. Hay grasas, hay materiales que son más adheribles que otros y dejan residuos. Los productos químicos también particularmente. Entonces, desde el manejo y el trato que se le da a los materiales de laboratorio, somos químicos, ¿no? Entonces todo está bien con química y está directamente vinculado a los laboratorios. El material básico del laboratorio tiene un trato especial, ¿sí? Desde ahí es la experiencia que deben de obtener los jóvenes en el laboratorio. Particularmente yo les diría, ¿sabes qué? Tienes que traer trastos de tu casa para empezar a lavarlos antes de que yo te dé una traza que lo laves. Lo vas a quebrar. Eso estoy casi seguro.
Yo quebré algunos por la falta de experiencia y los tuve que pagar, ¿no? Devolver a la institución porque los quebré. Entonces desde ahí, imagínate uno ya como ingeniero de una industria donde trabajo con reactores químicos, el nivel de responsabilidad que hay, y ya luego cuando termina uno el trabajo hay que limpiarlos, el sumo cuidado que hay que tener para poder limpiar un reactor. Entonces, con base a todo ello, te puedo decir que sí debe de tener uno mucho cuidado, aprender técnicas, aprender manejo de materiales, manejo de productos químicos, conocer las reacciones que se van a formar, tener cuidado cuando existen esas partes de precaución, y al final el trabajo de limpieza y acomodado del mismo. Ah, ok, entonces usted nos habló desde lo más básico, Correcto. que es limpiar Preparar los el material. materiales del laboratorio, tanto pues la esterilización de los materiales, Correcto. porque en el laboratorio igual hay polvo y se ensucian, que contaminan igual los reactivos que se usan, como después el lavado, después de que se utilizó, ¿no? Y realmente es algo que igual hemos estado aprendiendo en el laboratorio. Últimamente estamos trabajando con ácidos y básicos, y una regla que la profa dijo pues es no tirar los materiales a la tubería, porque pues la tubería se tapa y pues quedan residuos. En los materiales como los vasos de precipitado, los matraces, pues quedan igual residuos, ¿no? Y no solamente los utiliza el salón, sino pues otras instituciones, ¿no? Y nos habló de eso hasta pues productos ya industriales, ¿no? Como los reactores químicos, ¿no? Entonces vemos que la misma importancia que usted le da a un material de laboratorio, que es algo, algunos pensarán que es algo insignificativo, o quizás le daría más importancia a un reactor, pues usted le da la misma importancia a los dos Sí, materiales. ahí hay que ampliar el punto con respecto a lo que acabas de mencionar porque es muy importante. Si bien un reactor químico maneja cantidades considerables, algunos de los reactivos se pesan en cantidades pequeñas, ¿sí? Y lo vas a pesar en material básico, como un vasito de precipitado, un matraz Erlenmeyer o un matraz de bola, o incluso en tubos de ensayos, porque son materiales las cantidades son pequeñas. Si ese material básico no fue lavado muy minuciosamente, como debe de ser, puede traer residuos de otras pruebas o de otros materiales, de otros reactivos, y van a interferir con la reacción en el reactor o la van a contaminar y de plano vas a echar a perder la reacción. Y no es por el material que lo colocaste, sino porque hubo una contaminación que no fue prevista, no fue eliminada en el método de preparación del material antes del trabajo. Y es por eso que todos los materiales, antes de lavarlos, antes de iniciar el trabajo, deben de estar perfectamente lavados y al final lavarlos perfectamente, para que la próxima cuadrilla, grupo de alumnos o quien lo vaya a usar, esté completamente seguro que el material está en condiciones de uso. Un material que lo ves opaco, lo ves manchado o cualquier otra evidencia física, se tiene que desechar y mandar al lavado. No lo puedes, no lo debes de usar. Va a interferir con tu trabajo y las reacciones que vayas a llevar a cabo. Correcto, entonces esas son las técnicas que pues a usted le funcionan ahorita ya en su trabajo. Son las básicas técnicas. Hay otras, pero ya son muy avanzadas. Ok, entendemos. Entonces vamos a preguntarle acerca de la transición de la universidad al ámbito laboral. Ok, entonces estas igual son 3 preguntas. Y la primera pregunta es, ¿cómo fue la transición de ser estudiante a trabajar como ingeniero químico? Mi primer trabajo, como mencioné, fue a nivel de fabricación de productos químicos para la lavandería industrial. Esa fue un tanto sencilla porque las reacciones que se llevaban a cabo eran básicas y eran normalmente de mezclado. Estas operaciones eran de operaciones unitarias, de las materias de operaciones unitarias que llevé, y son básicamente sencillas. Las reacciones químicas también eran básicas, entonces no hubo problema. En el segundo trabajo fue un cambio un poco radical. Entré como ingeniero de ensayos no destructivos, es decir, ultrasonido industrial, partículas magnéticas y líquidos penetrantes para determinar fallas en tuberías. Entonces, eso sí fue un campo nuevo, ahí fue mucha matemática, mucha física y lo sorteé bastante bien con los aprendizajes que tuve en la escuela. Cuando entro al ámbito petrolero, ahí sí hubo un cambio muy drástico para mí.
el mundo petrolero para mí no tenía yo los fundamentos, ni siquiera las bases y el conocimiento para entrar a él. Me dieron la oportunidad gracias a una persona que confió en mí dentro de la institución y me contrató por mis conocimientos de laboratorio, pero no como de ingeniero de campo de petróleo. ¿Sí? Ahí hay dos cosas. Entro a un universo que no conozco, pero que hay un mundo adyacente, la química. Entonces yo inicialmente tuve trabajo directo de laboratorio, me desempeñé y empecé a trabajar el ámbito petrolero a la par. Inicialmente yo pensaba que el petróleo estaba ya como en una laguna libre, eso no es cierto y a veces creo que todos tenemos esa idea. El petróleo está allá abajo alojado dentro de la roca, en los poros como si fuera una pobre piedra pómex de la que vemos en el mar. Entonces ahí está, en lugar de agua hay petróleo. Es el mismo ejemplo que siempre digo y a través de la fractura se comunica. Entonces el petróleo no es una laguna, es una roca que está embebida de los líquidos, petróleo, gas y agua agua y gas. Entonces todos estos fluidos coexisten allá abajo y eso no lo sabía siquiera cuando entré al trabajo. Ahí poco a poco y aprendiendo de manera autodidacta, fue que me he ido desarrollando en el campo petrolero hasta poder llegar a ser hoy un especialista en tratamiento de estimulación de pozos petroleros y de escalamiento industrial de productos químicos. Correcto. Entonces, esta segunda pregunta quizás igual vaya aunado a la primera pregunta que le hicimos dentro de la transición de la universidad, ámbito laboral. Y la cuarta pregunta es, ¿cuáles fueron los mayores desafíos al iniciar su primer empleo en el campo? Los primeros desafíos son las oportunidades porque te exigen primero que nada experiencia. Y en las entrevistas que te hacen, bueno, es lo primero que te ponen sobre la mesa. Entonces, cuando tú no tienes la experiencia y hablas sobre tus conocimientos técnicos es donde empiezas a defenderte y donde hay ya una oportunidad de que te den un contrato para empezar a laborar. Cuando dices no, pero tengo conocimientos de laboratorio en esto, y realmente lo conoces y dominas, te van a dar la oportunidad de una primera experiencia laboral. Pero si lo dices y no lo conoces, no lo desarrollas allá, pues inmediatamente termina. Pero una vez que ya con esas técnicas de laboratorio que aprendes en la escuela y que puedes desarrollar, inicia tu desarrollo profesional allá afuera, laboral. Sí, muchas veces vemos eso, más que nada en las grandes empresas, ¿no? Que son muchos requerimientos para estudiantes pues recién egresados, ¿no? Sí. Que realmente, como dice usted, pues igual desconocemos muchísimas cosas cuando terminamos la universidad. Conocemos lo teórico, sí, los libros y algunos problemas matemáticos, algunos balances de compuestos, pero como tal la experiencia de campo, pues quizás la mayoría, o si no es que todos, pues carecen de ciertas experiencias que a veces las empresas no piden. En ocasiones exigen ese tipo de cosas. De hecho. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué consejos daría a los estudiantes de ingeniería química para prepararse mejor en el ámbito laboral? Los consejos son conocer bien la retícula de materias que llevas y sobre la retícula pedir siempre cuál es el programa o plan o contenido que tiene la materia y no quedarse con eso, ampliarlo. Si me dicen pruebas de laboratorio para determinar salinidad de un fluido, ok, investigar sobre eso tácitamente y buscar qué otras pruebas se le hacen si te dijeron salinidad a un agua de laguna o de río, ok, ¿cuáles otras aguas hay? De mar, agua que viene de los yacimientos, aguas salobres que vienen de los mantos freáticos, y ver cuáles son las diferencias en resultados y ver si hay algún método adyacente. Los libros a veces nos citan métodos muy antiguos y hoy día hay pruebas, ya existen cromatógrafos, existe resonancia magnética nuclear, existen rayos X, existen tantos métodos que ya pueden ser aplicados como nuevas pruebas, ¿sí?
Y si solo te quedaste con las pruebas de laboratorio básicas que nos enseñaron, pues ahí es donde dicen las empresas, no tienes experiencia, no, pero yo conozco la teoría de esto y estas otras pruebas que se hacen aunadas a la par de esto. Entonces, no quedarse nada más con la información que nos da la materia, siempre ampliarla lo más posible, más hoy que tenemos la facilidad de la tecnología digital. Todo, casi todo está en internet, al menos la parte de conceptualización está disponible. Y eso ya es bastante para que puedas hablar con alguien, ¿sí? De qué trata una resonancia magnética, de qué trata los rayos X por fluorescencia, por difracción, todos esos temas, aprenderlos, cuál es el campo de la cromatografía en gases, cuál es el campo de la cromatografía en líquidos, todo eso, porque son pruebas de laboratorio que han venido a revolucionar las industrias. Y no te vas a poner a hacer pruebas en matraces ya, o de química básica. Ya están todos esos equipos que te van a ahorrar mucho tiempo y mucho desperdicio de material, así como riesgos. Ok. Entonces, por lo que usted nos dice es, básicamente en el tecnológico nos proporciona lo que nosotros conocemos como el temario. Okay. El temario, pues vienen meramente pues los temas por unidad, y esos temarios, creo muy bien, se los podemos pedir pues a los profesores, ¿no? Y también nos dice que no solo quedarnos con lo que nos dice el maestro, sino pues ya por nuestra cuenta como alumnos, pues ir un poquito más allá acerca de eso, ¿no? Como dar la milla extra. Claro. Ok, entonces, ahora van dos preguntas de experiencia laboral y roles. Dice, ¿en qué industria trabaja actualmente y cómo llegó allí? Ok. Trabajo en el Instituto Mexicano del Petróleo actualmente. Llegué por recomendaciones de un compañero que fue egresado también de esta misma casa de estudios, y cuando hubo migración de personal en un grupo que fue el grupo de estimulaciones, me entrevistó el jefe del grupo y me dio la oportunidad, aún sin ser ingeniero petrolero, porque él necesitaba personal que tuviera experiencia en laboratorios. Y bueno, yo como químico, ¿verdad?, egresado de esta casa de estudio, pues pude participar en eso. Pruebas de compatibilidad por emulsión particularmente fueron las que corríamos, y algunos análisis físicos de fluidos. Entonces con eso me defendí, y a la par este ingeniero me fue apoyando, colcheando para ir aprendiendo la ingeniería petrolera, ¿sí? Y estando en el medio, estando en los laboratorios, pues fui aprendiendo las pruebas que se le hacían a estos fluidos y toda la información de campo para ir ingresando a este mundo laboral. También imagino que no fue fácil, ¿verdad? No, porque esa parte, como te mencioné también, es por autodidacta. Aquí están los libros, él era ingeniero petrolero, tenía sus libros, entonces me permitió el acceso a ellos, y era después del horario laboral. En ese tiempo yo trabajaba de 8 de la mañana a 9 de la noche. Mi jornada era de 55 horas de semanal, y después de las 9 me quedaba yo a trabajar, a leer. Imagínate, sábado y domingo también leer, y lo que no entendía, preguntarlo. Entonces, a veces la disposición de las personas no está, eso limita bastante, pero como les decía yo, está el internet. Y créanme, hay videos ya de todo también explicado, libros e información bien definida ya, que les abre las puertas de inmediato. No se pueden limitar, oye, es que nadie me quiere explicar. No, si está la IA que ustedes conocen, que es la inteligencia artificial, está todo YouTube, que tiene grandes videos que explican perfectamente todos los procesos que se hacen del mundo petrolero, del mundo químico, de la manufactura, de todas las disciplinas. Hoy no hay límite para no aprender. Esa es mi respuesta a esa parte. No existe límite para no aprender. El límite se lo pone uno mismo, por ejemplo, ¿no? Ok. Y esta es una pregunta muy interesante, la que sigue. ¿Cuál ha sido el proyecto más desafiante e interesante en el que usted ha trabajado? Bueno, en el ámbito laboral, al menos en lo personal, cada vez que va llevando uno un proyecto, le van asignando un proyecto de mayor alcance, ¿sí?
Entonces puedo decirte que el actual, hoy día tenemos que sintetizar productos químicos de nueva generación, es decir, de los que se exigen hoy día amigables con la naturaleza, que son inhibidores de incrustaciones y removedores de incrustaciones, y que son de nueva tecnología. Esa es una. Dos, estos productos químicos hay que probarlos en laboratorio y en campo. ¿Sí? Hoy día ya fueron probados en laboratorio, en esa etapa estamos, pero falta el campo. Porque si bien es cierto que puedes hacer pruebas de laboratorio y te van a dar un comportamiento, puede existir en campo que te dé otro. ¿Por qué? Porque hay factores secundarios o ajenos que van a afectar ese desempeño. Y eso tú tienes que ver la forma de controlarlo y que el resultado sea bueno. Entonces, el proyecto que hoy llevamos es un proyecto muy completo, que es desde la síntesis hasta la aplicación industrial. Entonces, ese es uno de los proyectos que hoy día siento que ha sido el mayor reto que he tenido. Ok, muchas gracias. Y vemos ya que en el trabajo ya no va a estar como un maestro atrás de un alumno de, hey, pues falta esto, falta lo otro, sino ya es por, y más que nada iniciativa, ¿no? Que ciertamente quizás usted tiene un jefe y su jefe otro jefe, pero yo supongo que ya en el ámbito que usted está, pues ya cada quien es como un poco más independientemente de lo que uno hace, ¿no? De que ya no es que alguien te va a estar diciendo, sino es que uno ya sabe las cosas que pues tiene que hacer, ¿no? Y más que nada siento que ahí igual entra la disciplina que uno adquiera a través de la experiencia y pues las ganas que uno tenga pues más que nada de trabajar. Correcto. Entonces, ahorita son dos preguntas sobre perspectiva de carrera y desarrollo. ¿Cuáles son oportunidades de crecimiento y especialización en su área? Ok, en mi área las expectativas son totalmente abiertas. Uno puede llegar hasta donde, como mencionaste hace rato, el límite es uno mismo, hasta donde uno quiera y pueda llegar. ¿Y dónde puede uno? Pues hasta donde uno quiera, en realidad. Si tú te desarrollas, te desempeñas y sigues aprendiendo tantas áreas, tantas disciplinas como es posible, vas a poder participar en múltiples proyectos. Hoy día hay proyectos multidisciplinarios y te vas a incluir en esos de alguna manera. ¿Por qué? Por tu perfil multidisciplinario que has desarrollado. Entonces eso es lo que te va a permitir crecer, ¿sí? Yo empecé como laboratorista, vamos a decirlo, dentro de esta industria. De ahí me perfilé como un ingeniero de diseño, ¿sí? Para estimulaciones, tratamiento de estimulaciones de pozos petroleros. De ahí como un especialista ya. Llegué al área de expertise, es decir, yo ya puedo discutir sobre el tema, poder discutir el diseño que realicé, por qué lo recomiendo y por qué tiene ciertas recomendaciones especiales, qué no se debe de hacer y por qué, también tengo que decirlo, para que, es decir, defender el trabajo que hice. Bueno, aunado a eso, he aprendido sobre tratamientos ahora de procesos, me he abierto a ese campo. La síntesis de productos químicos es una área muy diferente, y aunque soy químico, es un área diferente porque no lo traía, yo era laboratorista, no ingeniero de síntesis, eso es otra cosa. Es cuando ya manejas bien cinética química y diseño de reactores. Es una materia que imparten aquí, pero te dicen nada más la teoría. En el tecnológico no tenemos reactores, ¿sí? Acá hay que manejarlos, hay que llevar a cabo las reacciones, hay que hacer las pruebas que demuestran que esa reacción se logró. ¿Cuáles son esas pruebas? ¿Cuál es el mecanismo y el método? Bueno, eso es el área de oportunidad. Hay que ser autodidacta para aprenderla, ¿sí? Porque en la academia no nos van a dar más que la teoría. Entonces, todas esas partes nos permiten crecer y solo eso te lo va a dar el tiempo, la dedicación y la apertura de aprendizaje, ¿sí? Para que puedas ir ascendiendo, creciendo dentro de tu ámbito profesional y laboral. Fíjese que usted pues acaba de tocar un punto que va aunado a la siguiente pregunta, que pregunta que si hay algún campo de especialización dentro de ingeniería química que usted considere prometedora para el futuro. Prometedora para el futuro.
Bueno, hoy día están impulsando mucho las energías renovables, ¿sí? Sin embargo, esa sería una parte prometedora para un futuro inmediato, pero hoy estamos muy básicos en ello, en un término coloquial sería muy tiernos en ese ámbito, ¿no? Vamos a empezar a desarrollarla y bueno, sería una oportunidad grande. Sin embargo, el petróleo tiene que seguir, ¿sí? ¿Y por qué? Porque es lo que nos impulsa hoy día, ¿sí? Entonces, necesitamos productos ahora amigables con el medio ambiente. El futuro inmediato hoy prometedor es el litio, la extracción de litio. En el Instituto Mexicano del Petróleo hoy ya se está migrando hacia esa parte. Se va a absorber también todos los trabajos sobre la extracción, proceso, manejo y aplicación de litio. Entonces esa es una oportunidad enorme. ¿Por qué? Nadie es especialista todavía aquí. Ese sería un campo muy prometedor. Sin embargo, todo eso va a requerir de qué cosas como ingeniero químico. Pruebas de laboratorios, análisis, mecanismos de reacción, de proceso. Y todo eso es una oportunidad grandísima para los ingenieros químicos de nueva generación, ¿sí? Entonces, esa sería mi recomendación. Continuar con el mundo que tenemos porque es lo que nos sostiene y hay que aprenderlo, ¿sí? Y ir aprendiendo a la par de las nuevas generaciones de energía que están pidiendo. Conocemos la eólica, la solar, entre otras, pero ya están desarrolladas, ¿sí? De cierta manera hay muchas partes del país que las tienen y partes del mundo. El litio hoy día es uno de ellos y es lo prometedor para el país. Al menos para México eso es. Entonces considera que hay una gran oportunidad para los ingenieros químicos en este nuevo ámbito que pues son las nuevas baterías que creo que conozco acerca Sí, del litio, ¿no? sí, eso es la parte fundamental para litio, sí. Pero hay muchísimas más aplicaciones, muchísimas, no nada más para eso. Y esa es la parte que le toca descubrir a los químicos, ¿sí? Por eso es una gran área de oportunidad. Entonces, tenemos esa área que sería un campo muy, muy interesante y a su vez, como químico quiero decir que no nada más la química es un área prometedora. Todo aquel que estudie ciencias básicas va a tener la oportunidad, siempre. ¿Por qué? Porque todas las industrias dependen de ellas. Las especializaciones son las que van a tener altibajos. Pero si tú eres ingeniero químico, ingeniero físico y o ingeniero matemático, que es la área industrial, vas a tener oportunidad siempre. Y puedes hacer especializaciones dentro de ellas, múltiples, que te van a poder permitir las diferentes disciplinas y especialidades trabajar y crecer profesionalmente y ser un ingeniero más completo. Es como el médico. Si eres solo cirujano, ahí te quedas. Pero si eres cirujano y eres neurólogo, estás creciendo. Y si para esto eres cardiólogo también, ya vas a poder estudiar toda la sinapsis que hay entre uno y otro. Y crece tu conocimiento y aplicación. Si no trabajas un área, trabajas otra, tienes los conocimientos. Entonces, acá en la industria esas son las tres ingenierías básicas, ¿sí? Y eso siempre van a tener oportunidad cuando la busquen y cuando la desarrollen, siempre. Entonces ese es mi pensar de esa parte. Ok, muchas gracias por eso. Entonces, la última pregunta ya para irnos despidiendo de este pequeño video es una pregunta de reflexión personal. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cambiaría algo en su formación o decisiones de carrera si pudiera volver atrás? No. Quiero mencionar que en la secundaria y en la prepa yo fui muy malo en la química. Por esa misma situación me llevó a otras situaciones que tuve que estudiar como autodidacta para poder demostrar que podía yo llegar a ser alguien. No tengo realmente un gusto así fehaciente por la química, sin embargo, cuando la estudié, la entendí. La estudié a fondo y la entendí. Y eso me ha dado satisfacciones,
No es lo mismo que te guste a que te dé satisfacciones. Eso me ha hecho crecer y me he podido ubicar dentro de una industria como un buen ingeniero químico, lo cual me ha dado grandes satisfacciones por el desempeño que he tenido, el desarrollo, ¿sí? Y me siento muy bien con ello. Eso a su vez ha creado un gusto hoy día por la química, tan así que a la par estoy cursando una maestría en ingeniería de procesos, la cual tiene que ver mucho con el medio donde estoy trabajando, donde me estoy desarrollando. Y bueno, la respuesta es no lo cambiaría, al contrario, sí haría algo durante esa estancia. Haber aprendido más y haber atendido más a mis profesores, que muchas veces no lo hice, y esa deficiencia me costó muchísimo, muchísimo trabajo eliminarla cuando llegué a trabajar. El hecho de desconocer algunas cosas que sí vi en la escuela por falta de atención a mis clases me ocasionó grandes problemas acá afuera, pero fue por la falta de dedicación que tuve. Eso sí lo quiero recalcar. No fue por la escuela, no fue por lo demás, fue por mi falta de dedicación, y que si tuviera yo la oportunidad de regresar y corregirlo, lo corregiría totalmente. Buscaría a los mejores profesores para que me dieran clase, a los más difíciles, a los que más exigen. ¿Por qué? Porque ya acá afuera eso es lo que me facilita, ya lo que me costó trabajo para trabajar. Ok, perfecto, muchas gracias. Entonces, en conclusión, podemos observar que qué consejos le daría a los estudiantes. El temario, que lo estudien y no solo se queden con la información básica que nos proporcionan, sino ir un poco más allá. El aprender de una manera autodidáctica para desarrollar nuevos ámbitos y nuevas especializaciones, no solamente en el ámbito de la química, sino en un poco más allá, como usted mencionó acerca de las ciencias básicas, y poder pues prestar un poquito más atención a las clases, ¿no? Muchas veces cometemos el error la juventud de que creemos que sabemos todo o que quizás sabemos lo suficiente, y claramente pues eso es un error que muy frecuentemente pues terminamos pagando el precio pues tarde que temprano, ¿no? Entonces pues serían todas las preguntas por el día de hoy. Pues muchas gracias por acompañarnos y nos estamos viendo después. Gracias, agradezco mucho la atención por haber permitido esta entrevista, haberles brindado un poco de la experiencia que he tenido a lo largo de 22 años laborales, que la verdad me han enseñado mucho, me han mostrado los errores que cometí muy marcadamente, y que me han permitido también lo que aprendí en la escuela, desarrollarme como un profesional en tanto en el ámbito laboral y poder continuar con estas aplicaciones que llevo. Gracias. Muchas gracias.